Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. El Departamento de Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos presentan Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Bienvenidos. Parece ser que ya. Sí, Ya está ¿verdad? grabando, Bueno, adelante. inicio de nuevo. Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todas, todos y todes a este seminario permanente de estudios urbanos como parte de la celebración del 15 aniversario de este doctorado. Bueno, traemos aquí a la mesa al doctor René Saucedo, que es el jefe del Departamento de Arquitectura, para dar apertura a esta mesa temática. Gracias, Sara, por la bienvenida. Bueno, igual, bienvenidas aquí, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de manera virtual, pero con mucho cariño. En esta sesión, bueno, que celebramos en torno al Día de la Mujer, bueno, vamos a tener la mesa temática Interseccionalidad y Espacio Público en nombre del rector, el doctor Daniel Constancia Cortés, el director del Instituto de Arquitectura y Diseño y Arte, el doctor Fausto Aguirre Escárcega, y del Departamento de Arquitectura, a través del doctorado en Estudios Urbanos, les damos la cordial bienvenida. Esperemos que esta sesión sea de mucho agrado para ustedes, pero sobre todo que los conocimientos adquiridos aquí no se queden nada más en este entorno, sino que vayan más allá de esta mesa. Y bueno, los invitamos a atender y escuchar a las participantes que van a estar el día de hoy. Muchas gracias y adelante, Sara. Gracias, doctor. Bueno, pues en esta mesa temática de interseccionalidad y género, vamos a dar continuidad un poco a lo que nos planteó en la mesa anterior con el doctor Edwin Aguirre y la maestra Cristian Moreno y el licenciado Luis Daniel Prado, con este tema de interseccionalidad. En esta ocasión nos acompañan 4 especialistas que las voy a presentar en orden de aparición. La autora Sara Morales Cárdenas es arquitecta y artista visual con maestría en planeación y desarrollo urbano y otra maestría en procesos creativos en el arte y diseño, todo en la UACJ. Es doctora en arquitectura de la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo de la YADA UACJ, miembro del CNI como candidata, y su línea de investigación son las problemáticas urbanas sistémicas, en especial interés la vivienda, la seguridad urbana, resiliencia, derecho a la ciudad y justicia espacial. Y bueno, y tengo la fortuna de que es mi directora. Enseguida la participación de la psicóloga Crisol Medinilla. Ella es de Nuevo Casas Grandes, es egresada de la UVM Chihuahua con maestría en psicoterapia breve y especialización en género, sexualidades e interseccionalidad. Su experiencia se ha realizado en el trabajo con juventudes en Chihuahua capital, en áreas de salud mental y emocional, salud sexual y reproductiva, inclusión a personas con diversidad funcional en conflicto con la ley y pueblos originarios. Tiene 5 años en la militancia feminista en la red de María Verde Chihuahua, siendo acompañante voluntaria y solidaria en procesos de aborto desde lo logístico y psicoterapéutico. A continuación, Isis Estrada, nacida en Chihuahua, desempeña actividades como artivista, multidisciplinaria en proyectos locales e internacionales, siempre en constante lucha por el derecho a la ciudad y a la defensa de los derechos humanos, colaborando con otras colectivas. Es parte de Artivista, esta fusión de artista con activista, en el muy famoso, conocido la colectiva Nortejiendo. Ella ha estado desde su fundación, la cual se han consolidado y han tenido un posicionamiento y reconocimiento en el ámbito artístico y activista junto con sus integrantes por medio de la creación de distintas piezas e instalaciones de arte textil.
Por último, tenemos la participación de mi compañera en este doctorado, la maestra Cristian Moreno, licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales, en énfasis en estudios regionales. Ella es integrante del programa de jóvenes, del programa institucional de doctores jóvenes de la Universidad Autónoma de Sonora. Y bueno, su servidora, yo, Sara Cárdenas, soy la moderadora. Tengo el honor de proponer y dirigir esta mesa, ya que mi investigación del doctorado también aborda esta temática. Entonces, brevemente, la dinámica será en que cada una cuenta con 15 minutos para compartirnos su experiencia y después se abrirá los micrófonos o el chat, si gustan, para un diálogo de preguntas y comentarios. Y bueno, también los que nos acompañan de manera virtual pueden participar. Adelante, Sara, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. Me voy a permitir compartir pantalla. Creo que ahí está disponible, si no me equivoco, ¿no? Y me gustaría decir que pues es una fortuna estar participando aquí, sobre todo porque ha sido un esfuerzo muy grande de Sara, la tocaya, en esta pues búsqueda y proyecto de investigación que ha emprendido. Hay muchos retos que nos hemos encontrado, pero ha sido muy satisfactorio para mí también estar participando en esa investigación que Sara está abordando y donde justamente a partir de esas inquietudes que Sara tenía sobre la relación de los colectivos y las colectivas que participan en la manifestación del 8M, haciendo énfasis en la fecha, cómo podríamos explicar, ¿no?, algunas manifestaciones que se expresaban en el espacio público y cómo podríamos entender también la diversidad de estas identidades sociales que estábamos identificando. Entonces, yo previamente había también en mi trabajo doctoral identificado ciertos sesgos de mi propia investigación que me llevaron al interés de entender un poco qué es la interseccionalidad y cómo puede ser útil para explicar sobre todo el tema de las desigualdades. Y en eso nos encontramos. Yo, más que una cuestión de expertise, voy a ser muy honesta, me siento como en una exploración de, de lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? ¿Qué es la interseccionalidad? Sara nos planteaba una serie de preguntas, entonces voy a tratar en ese tenor de ir explicando un poquito cómo me involucro con el tema de la interseccionalidad, en específico en los estudios urbanos y en particular en el tema del espacio público. Y vamos a entender, bueno, un poco qué es la interseccionalidad o cómo me sitúo en la interseccionalidad. Como yo preguntaba, pues, ¿qué es una categoría conceptual? ¿Es un método? ¿Es una herramienta? ¿No? Y entendemos que en los estudios urbanos, pues, es un marco analítico y es un marco analítico que nos permite entender la desigualdad. Y el concepto adquiere particular relevancia en el momento que también nos situamos en las dinámicas de opresión y de privilegio que podemos observar en el espacio público, ¿no? Yo trataré a lo largo de la presentación abordar un poco de su origen, ¿no?, y de esta importancia, sobre todo en el análisis de las ciudades y qué implicaciones metodológicas tiene para ejemplos concretos en torno a lo que es la justicia espacial y el derecho a la ciudad, que es lo que yo he estado trabajando los últimos años. Bueno, sí, muy brevemente, pues la interseccionalidad analiza cómo las diversas formas de opresión se van a interrelacionar y afectar simultáneamente a las personas, ¿no? Estas formas de opresión pueden ser el racismo, el sexismo, la homofobia, y cómo cada una de ellas interactúa y puede enfatizar o generar variaciones en las afectaciones, ¿no? El, digamos, el concepto desde su origen surge como una necesidad de reconocer a la experiencia de las mujeres que no
necesariamente son homogéneas. Ciertamente el feminismo ha sido punta de lanza en el estudio de la interseccionalidad, pues también vamos a encontrar ciertas variaciones, ¿no? En cómo padecemos las violencias o los sistemas de opresión en general, ¿no? Cómo factores como la raza, la clase social y la orientación sexual van a influir en estos sistemas de opresión. Sin duda, yo creo que cada uno de ustedes reconoce que el concepto es introducido por Kimberly Crenshaw a finales de la década de los 80 y ella introduce el término para abordar la discriminación, pero particularmente cómo se interconecta a la categoría de género, o sea, una mujer, y también de raza, ¿no? Una mujer negra, cómo padece la opresión en Estados Unidos, ¿no? Y posteriormente, pues va a aplicarse en otras disciplinas, ¿no? En otros estudios y nos llegará al tema de los estudios urbanos, ¿no? Pero hay antecedentes, por ejemplo, en la medicina. Sara se ha topado con investigaciones bastante importantes como ejercicios en la práctica médica. ah, También enfatizan ciertas violencias más en ciertos grupos de mujeres, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante, cómo el concepto de interseccionalidad ha migrado a múltiples, a una transdisciplina. Y pues los años 90 pues se ha convertido en un concepto clave para el estudio de las teorías feministas y de temas de género, ¿no? ¿Qué importancia yo resalto? Es que permite un análisis de las desigualdades sociales a profundidad, ¿no? No es lo mismo situarnos en nuestro contexto mexicano, ¿no? De nosotros como de frontera, a otras situaciones, a otras latitudes, ¿no? Como han vivido todo el tema de violencia, de opresión, y en particular tampoco las respuestas, ¿no? O sea, lo que sucederá mañana en las distintas localidades de las manifestaciones del 8M, pues serán muy distintas, y eso a mí me parece muy interesante, que podamos caracterizar cada uno este, de las expresiones en el espacio público, las apropiaciones del espacio público, y enfatizar, ¿no? Que en esa, en ese colectivo, esa fuerza colectiva, también hay una experiencia este, característica, ¿no? Propia de cada una de las manifestaciones, ¿no? Y pues que propone la interseccionalidad, una lucha integral contra todas las formas de opresión. Es complicado, ¿no? Son ejes o sea, la interseccionalidad toca un tema estructural, por eso me resulta también bastante relevante. Entre los referentes internacionales me va a parecer muy interesante pues, el trabajo de Patricia Hills Collins. Ahorita hablaré un poquito sobre su esquema de la interseccionalidad en el círculo de interseccionalidad, que nos ayuda a explicar un poquito cómo estas secciones de las individuos o los individuos pueden ser enfatizados, ¿no? Y el trabajo a nivel urbanístico de Leslie Kern también va a ser fundamental sobre las aportaciones, ¿no? De la escala territorial en esta lucha o manifestación de las opresiones. También Doreen Massey, a Doreen Massey la leí desde el doctorado, y particularmente mis referentes es la geografía crítica. Entonces había la participación de Doreen Massey haciendo crítica a los críticos, ¿no? Entonces era esta perspectiva de género en los estudios urbanos que resaltaba las ausencias de bases fundamentales como puede ser Henry Lefebvre o David Harvey o Soja, ¿no? Entonces era importante como, por ejemplo, en las limitaciones de mi tesis doctoral, ahora yo recupero que el tema de género aparecía como algo transversal, pero que algo estaba como no visibilizado, estaba difuminado entre la investigación. Y quisiera, pues, también hablar de prácticas latinoamericanas o en particular mexicanas. Ciertamente, pues, hay ahorita un énfasis en los estudios de interseccionalidad, pero no hay mucho registro. Pero encontré a través también del trabajo que ha estado haciendo Sara, pues algunos referentes mexicanos como el de Karina Contreras, ella habla de cómo propiciar espacios inclusivos desde la interseccionalidad, a través de comprender
estas diferencias o estos cruces, poder generar una propuesta de inclusión en el espacio. Y en términos de lo que menciona Patricia Hills Collins, ¿no? Aquí este esquema a mí también me resultó muy ilustrativo. Mucha de la información que hoy comparto la hemos estado discutiendo en nuestro seminario con Sara y con la doctora María Eugenia Hernández, y ha sido muy rica la discusión, ¿no? Ah, ¿Cómo podemos entender esta combinación de secciones para identificar experiencias únicas, ¿no? Y cómo pueden también variar y no se pueden menospreciar las diferencias entre un eje y otro. Y algo que también resulta como impresionante para mí es como inclusive dentro de los grupos que hemos padecido o han padecido opresión, aún ahí hay una diferenciación, ¿no? O hay grupos o colectivos que han, digamos que se entrecruzan las secciones y se vuelve todavía más vulnerable el grupo a sufrir violencias y exclusión. Y aunque, por ejemplo, Sara también ha hablado bastante de esto, ¿no? O sea, vivir el feminismo desde ser mexicana y fronteriza no va a ser lo mismo que vivir el feminismo desde una persona indígena, ¿no? En grupos como en el estado de Chihuahua, como desde una rarámuri. También el trabajo que nos ha compartido de Nortejiendo es muy impresionante. La expresión de cómo podemos identificar estas violencias a través de otras identidades, ¿no? Y en particular, aquí en este círculo de interseccionalidad va a representar lo que llama la matriz de dominación, que sugiere que el poder opera en múltiples niveles, que puede ser comunitario, institucional, y que cada persona ocupa simultáneamente posiciones de privilegio y opresión dependiendo de su contexto social. Esto creo que también es muy relevante porque podemos estar situados a la par, en una posición de privilegio y también desde otra dimensión, en una posición de opresión, ¿no? Eso va a depender de ese contexto en el que estamos involucradas. Quizás, por ejemplo, yo como docente en aula puedo estar en una posición de privilegio y puedo tener alguna actitud de poder negativa hacia los estudiantes, mientras, por ejemplo, en el esquema de los pares puedo encontrarme en una posición de desventaja, ¿no? Específicamente, por ejemplo, con un docente varón. Entonces, eso a mí me resulta muy importante explicarlo porque la desigualdad tiende a veces a, a minimizarse en el sentido de que todo parece que está malo o todos hemos padecido algo, pero no estamos siendo claros en que sí hay una desventaja significativa en ciertos grupos que son vulnerables. Y la interseccionalidad aquí opera en lugar de ver las categorías de identidad como separadas, pues Collins va a argumentar que estas dimensiones están interconectadas y afectan de forma particular a las personas que experimentan la situación de opresión, ¿no? Y en términos del esquema circular, se entiende que estas dimensiones se van a superponer y que al centro se sitúa la identidad individual, mientras que las capas externas muestran los sistemas de opresión que van a influir en esta individualidad. Sin afán de ser muy específica en todo el planteamiento de Collins, pero creo que es muy ilustrativo esta distinción para entender la, la interseccionalidad. Mm. Y hablando ya en particular de los trabajos en la ciudad o en los contextos urbanos, a mí me interesa el poder explicar cómo se manifiestan las desigualdades socioterritoriales y el afán de entender estas diferencias es porque no sé si soy también entusiasta, creemos que es posible reducir las brechas de desigualdad y que podemos mitigar estas distinciones, ¿no? Es una visión hacia el cambio, ¿no? Que el cambio es posible
y entonces nos interesa participar de discutir y evidenciar las problemáticas para hacer o construir una nueva enfoque en las ciudades, ¿no? Existen trabajos también muy institucionalizados, como el trabajo que hacen las organizaciones como UNO Hábitat, sin desprestigiar todo este esfuerzo, pero sí creo que particularmente en una lucha de derechos, pues la base primordial es la comunidad, ¿no? Que padece estas opresiones. Entonces, también el poder se ejerce a través de las estructuras de planeación, de gobernanza, y esto permite a lo mejor perpetuar exclusiones históricas, ¿no? Que los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, o las mujeres siguen padeciendo las violencias, de una manera más directa que el grupo de varones, ¿no? O las minorías de otras comunidades. Entonces creo que la intención de esta discusión en particular y de la mesa es poder entender la interseccionalidad para disminuir esas desigualdades. Hablando un poquito sobre el tema de la interseccionalidad en el trabajo que yo desarrollo, que es una de las preguntas también que acompañaba la reflexión de Sara, era en torno de cómo utilizo yo la interseccionalidad en mi trabajo. Creo que ya estoy en el límite del tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, creo que me faltan 5 minutos. Gracias por el aviso, Sara. Sí. Y yo realizo un trabajo sobre dos modelos de vivienda en Ciudad Juárez y cómo estos modelos de alguna manera evidencian o expresan la desigualdad territorial en Ciudad Juárez. Pero como les platicaba, en un origen el tema de género no estaba explícito, ¿no? En mi planteamiento del problema, pero al momento en que yo empiezo a trabajar con mis sujetos de investigación, la mayoría de las personas que yo tenía oportunidad de entrevistar eran mujeres. De hecho, solo de mi grupo, solo 3 eran masculinos y todos los demás eran de un grupo de 21, eran mujeres, ¿no? Y esto me empezaba a arrojar ciertas particularidades. O también, por ejemplo, los derechos de la vivienda, mujeres que no tienen acceso a los trabajos formales por su condición de madres, tienen que depender este, para, pues, del trabajo de la pareja para poder tener acceso a un derecho fundamental como es el de la vivienda, ¿no? Y cómo esto se cruzaba, por ejemplo, este, con ciertas limitaciones. Cuando una mujer tenía una discapacidad, pues el acceso a la vivienda se reducía y los únicos formas era a través de, por ejemplo, los hijos, ¿no? Que proveyeran de alguna cobertura de vivienda. Y así van cruzándose otros elementos, como el estatus social, como la edad, como la condición física, como inclusive la escolaridad, ¿no? Y cómo esto afectaba en el acceso o no al derecho de la vivienda. Y de esta manera, pues seguimos explorando. Todavía, pues no sigo retomando alguna información para replantearme, ¿no? Mis conclusiones de tesis doctoral, porque entendiendo que las desigualdades no eran solamente enfocadas a dos modelos de vivienda, el institucional y el de autoconstrucción, sino que había otra dimensión que yo estaba omitiendo. Y esto me ha permitido, pues esto porque fue una experiencia muy bonita en la discusión con Sara y Maru sobre entender la interseccionalidad en su sentido social y en su sentido de personalidad a través de lo que es el concepto de identidad y cómo se puede abordar la interseccionalidad en el espacio público, entendido desde lo social, lo físico y lo simbólico, ¿no? Y esta interseccionalidad nos va a permitir socializar de manera inversa la individualidad. Am, la identidad va a reafirmar nuestra dimensión social desde el sujeto y la interseccionalidad reafirmará la identidad y la
individualidad desde lo social. O sea, hay un círculo aquí muy interesante entre el colectivo y las individualidades manifiestas en el espacio público. Y en eso pues estamos trabajando con Sara. El trabajo está quedando muy bien. Perdón porque ya apareció la mascota por aquí. Pero ya estoy concluyendo y me gustaría ir terminando qué retos encuentro de las aportaciones que la interseccionalidad nos provee. Primero es que podemos hay una dificultad metodológica. A veces es difícil medir y operacionalizar los estudios cuantitativos, pero hemos encontrado que la categoría de identidad nos va a permitir explicar estas intersecciones, ¿no? Puede existir un riesgo de fragmentación, ¿no? Algunos pueden sostener que se puede atomizar las excesivas identidades, es decir, como lo veo como hacer demasiado zoom, ¿no? A ciertas particularidades y perder de foco la identidad social y colectiva. Y un poco también la falta de enfoque estructural, donde se puede priorizar el análisis de la identidad individual sin abordar, como mencionaba, pues una estructura más, de una visión más global, ¿no? Y con esto yo concluyo, Sara. Espero estar en tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Pues bueno, seguimos a continuación con Crisol Medinilla, con su participación. Solo me pueden confirmar si sí se ve. Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por el espacio. Gracias a Sara que me invitó. Para nosotras, y bueno, personalmente, siempre decimos que cuando podamos meter el tema del aborto y que éste se visibilice, pues siempre lo vamos a querer hacer. Entonces sí agradezco mucho la oportunidad que nos brindan incluso la institución para poder hablar sobre estos temas. Y bueno, estuve pensando mucho desde, pues, qué título iba a poner como a esto que les iba a proyectar. Y pues en sí como trata mucho sobre los procesos emocionales, dije, pues ese que se quede, ¿no? Pero pues sin duda alguna, hablando de interseccionalidad de nuestros procesos emocionales, pues los espacios geográficos o las ubicaciones geográficas pues también van a impactar en estos procesos. Entonces creo que desde ahí lo vamos a ir como relacionando incluso. Entonces, bueno, también desde las preguntas que nos planteaba Sara, qué era la interseccionalidad para nosotros. Yo sé que ahorita ya nos la explicó de una manera muy bella la doctora Sara, que era la interseccionalidad, y sí, definitivamente pues es un término que acuñó Kimberly, ¿no? Yo la quise poner aquí con un marco muy bonito porque la respeto un montón. Y en pocas palabras, para mí la interseccionalidad es comprender que hay un montón de temas que nos permiten explicar fenómenos y también ir entendiendo justo las desigualdades, ¿no? En el caso de nosotras que acompañamos procesos de aborto, o en mi caso que acompaño procesos psicoterapéuticos después de un proceso de embarazo-aborto, pues no es lo mismo una mujer que está abortando aquí en la ciudad a una mujer que está abortando en la sierra, que a lo mejor pues hay un tema de accesibilidad para el medicamento o hay un tema de accesibilidad de servicios, yo qué sé, ¿no? Entonces, la interseccionalidad creo que va de la mano a eso, el ir comprendiendo cómo se van cruzando como muchas cuestiones para ir entendiendo también la complejidad y pues de una manera u otra ir metiendo como la incidencia de hacia dónde tenemos que buscar soluciones, acompañar, acuerpar, yo qué sé. Entonces, también otra pregunta que nos hacía Sara era cómo se manifiesta la interseccionalidad en el espacio público. En mi caso, que es mi trinchera, el acompañamiento emocional, los espacios públicos en su ubicación geográfica son un factor sin duda alguna que se va a intersectar.
por ejemplo, ¿no? Justo como les decía, no es lo mismo el caso de que una persona aborte en la ciudad a una persona que aborta en la sierra, o incluso no es lo mismo que una persona con capacidad de gestar aborte aquí en Chihuahua capital a que aborte en otros municipios, porque también triste y lastimosamente, incluso por otros factores sociales, culturales, políticos y demás, en ocasiones se centra mucho como la información únicamente en las capitales. Entonces también eso sin duda alguna interfiere. Y también cómo interfiere pues el espacio público en nuestro tema, pues es que las desigualdades también están integradas pues en nuestra familia, la escuela, nuestro lugar de trabajo, el gobierno, las leyes, etc. Por ejemplo, hoy en día tenemos la ventaja, y sé que también es trabajo de muchos años de muchas personas, que ya es, por ejemplo, mañana el primer 8M, que aquí en el estado pues tenemos el aborto legal, pero yo recuerdo, yo me integré un año después de que Marea Verde se fundó, pero yo sí recuerdo que los primeros años, pues el trabajar con la despenalización social del aborto fue un gran tema. Sí, en hablarlo al menos, por ejemplo, aquí en Chihuahua Capital, pues siempre nos tupían, ¿no? De un montón de comentarios. E incluso yo, que ahorita que me presentó Sara, pues yo soy de Nuevo Casas Grandes. Yo tenía que estar como en el closet como abortera, porque todavía creo que en Casas Grandes tenía otros procesos culturales y sociales para el entendimiento de la despenalización social del aborto. Entonces, creo que aquí se vuelve otra vez intersectar pues las ubicaciones geográficas, o también los espacios públicos. Quise poner este esquema que lo hicieron Jazz, se llama Poder Colectivo. Me gustó mucho como la imagen, porque pues tiene un montón de, bueno, plasma como muchas cosas se pueden intersectar en diferentes como grupos etarios, y también cómo estos se sustentan de un montón de violencias estructurales. Y pues aquí en este específico viene también la ubicación geográfica. En otra parte, ¿en qué proyectos son en los que yo, pues como estoy presente? Pues desde Marea Verde, pues somos una asamblea feminista. La mayoría estamos aquí en Chihuahua capital. Somos también antipartidistas, interseccionales y pues transincluyentes. Y pues realmente en Marea hacemos como muchas cosas, pero en las que directamente yo participo, pues es el acompañamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, y ahora que ya es legal, pues también en la interrupción legal del embarazo, ¿no? En mi parte, soy la única persona que se encarga por parte de Marea Verde de hacer el acompañamiento emocional, y en conjunto con otras compañeras, pues también hacemos círculos verdes. Por ejemplo, en el acompañamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, que pues sus siglas son IVE, hacemos acompañamiento de información a través de medicamentos. O sea, realmente le informamos a la persona que está gestando cómo se debe de tomar como el medicamento, qué precauciones se deben de tomar, etcétera. Y como hoy en día ya tenemos pues esta sentencia de la Corte, en donde pues ya es legal aquí el aborto en Chihuahua, y que pues está obligado el Estado dentro de sus servicios médicos de realizar la interrupción legal del embarazo, pues también nosotras acompañamos a todas las personas que quieran hacerlo directamente como en una clínica. Por parte del acompañamiento emocional, yo me encargo de realizar como sesiones psicoterapéuticas de acompañamiento emocional en estos procesos. En su momento, todavía cuando estaba estudiando mi maestría, pues sí, justo la tesis la centré en qué pasaba con la aplicación de la psicoterapia breve en el acompañamiento de aborto, justo antes, durante o después de realizarlo. Y ahorita también les comparto como unos datos importantes, porque yo creo que estos últimos 5 años que tengo como, pues sí, acompañante de aborto, creo que también los municipios en donde más acompañamos siempre han como prevalecido. Entonces también eso nos habla pues de los espacios públicos. Y por otro lado, son los círculos verdes.
estos círculos verdes son espacios colectivos en donde nos reunimos personas que hemos atravesado por un proceso de aborto para poder compartir pues todos nuestros procesos emocionales, ¿no? Porque pues si algo también queda claro es que nuestros procesos emocionales pues también son totalmente políticos. Aquí les puse como unas infografías para que ustedes vean que realmente, no sé si tengan acercamiento a lo que es los procesos de aborto, pero realmente son como muy sencillos. Les pasamos como información justo de cómo son las tomas del medicamento, qué efectos van a tener, cuáles son los síntomas de alerta. Y pues también, aparte de dar como esta información, yo siempre les digo a mis compañeras que, por ejemplo, pues sí acompaño yo en la parte como psicoterapéutica, pero también acompañamos mucho la parte emocional, porque, por ejemplo, el quitar la incertidumbre de una mujer o una persona con capacidad de gestar, brindándole como información certera, sin estigmas y libre, pues ya abona un montón también a nuestros procesos emocionales. Em, y pues aquí justamente porque lo emocional es político, y se junta un montón con temas de la interseccionalidad, ¿no? Porque es recordarnos que todo lo que estamos como sintiendo, todo lo que estamos viviendo, pues no solo nos pasa porque solo somos nosotros, ¿no? Nos pasa porque pues vivimos en un sistema social, con normativas, con exigencias, con opresiones, con presiones, y al ponerme en esa postura, pues obviamente eh, nuestra parte emocional va a ser como política. Incluso, pues si hablamos de este tema ya trasladado como al aborto, siendo un proceso emocional, el elegir no gestar y maternar como una imposición social, pues sin duda alguna va a ser un proceso emocional. Sabemos que la romantización y la imposición de la maternidad, pues es algo que ha afectado un montón a la salud de muchas este, personas con capacidad de gestar y madres. Y también para eso realizamos como cierto material de ayuda. También les quise poner esto, es como una infografía en donde también les vamos recordando pues a ellas, aparte de que, bueno, ármate de todo tu kit con medicamento, con sueros, con todo lo que necesites toallas, pues también no olvides que esto también es un proceso emocional. Y pues es una infografía pequeña de un poco de psicoeducación emocional con respecto a este proceso. Ya centrándome un poquito más como en lo que les decía de la tesis que yo hice para mi maestría, eso fue en un periodo del 2020-2021, analizando como todos los estudios o todas las sesiones que yo tuve que analizar para la realización de esta, y desde una perspectiva como sistémica, la parte social era la que mayor tenía peso. Entonces también aquí estamos hablando que definitivamente se intersectan un montón de aspectos en los procesos de aborto y en los procesos de embarazo, aborto, no solo de aborto, ¿no? Porque el no tener como esta despenalización social, pues nos afecta un montón, sin duda alguna, en cualquier proceso como personas. Por ejemplo, sí había aspectos biológicos, ¿no? Que se afectaban, porque pues también no vamos a romantizar los procesos de aborto son dolorosos, o por ejemplo también afectaban algunos aspectos espirituales que no nomás lo podemos asociar como a la religión, pero sin duda alguna lo que mayor tenía peso y lo que yo siempre me doy cuenta en los procesos de acompañamiento emocional es siempre la carga familiar, social, lo que dicen socialmente de eso, todas las cuestiones como de políticas públicas, el que si ya es legal o no, yo qué sé. Eh, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se dieron cuenta que pues ya en Estados Unidos hace como 2 años, pues se cambiaron muchas restricciones en cuestión como del aborto. Y yo recuerdo que cuando se empezó a bombardear en todas las noticias de que ya se iba a quitar como también eso en Estados Unidos, no sé si porque pues aquí también somos
no tan fronterizas como allá ustedes en Ciudad Juárez, empezó a impactar mucho como emocionalmente. Por ejemplo, chicas que anteriormente les había acompañado en sus procesos emocionales, al darse cuenta de que en el país cercano, que es en teoría, pues esto sí estaba siendo como legal y había como este tipo de protección, les empezó a impactar un montón y empezaron a retomar otra vez como sus procesos psicoterapéuticos para ir acomodando todas esas sensaciones o sentir pensares de lo que atravesaban. Entonces eso siempre me llama la atención. O incluso, no hace mucho, o sea, literal semanas, tal vez no sé si 3, que ya se informó que aquí es legal pues sí, en todo el estado. Chicas que he acompañado como últimamente han sacado mucho también eso de que, bueno, es que ya es legal aquí en Chihuahua, como que si eso ya les diera como un tanto de permiso para poder decidir sobre sus cuerpos. Entonces, pues sí, afecta un montón. Incluso con eso que les contaba anteriormente de todo lo que pasó en Estados Unidos, también todas las redes del norte del país, pues hicimos algo que se llama la red transfronteriza, que en su momento pues tuvimos que apoyar a todas estas chicas que ahora estaban limitadas para poder hacerlo. Y pues también se intersectaban otras cosas, ¿no? De que pues era otro país, se intersectaban temas culturales e incluso pues acá uno muy importante que pues es los temas de movilización social forzada o situaciones de migración. Entonces, sí cambia mucho según los espacios geográficos. Y ya para ir cerrando, me gustaría mostrarles esto. Justo en la tesis que hice, los municipios en donde mayormente se visualizaba que pues estaba acompañando, el número 1 fue Juárez, después Chihuahua, luego Delicias, luego no Casas Grandes, Parral y Cuauhtémoc un poco a la par, y Jiménez y Krill pues también con un poquito menos. Y por ejemplo en específico, con la persona que acompañé que estaba en la sierra, pues sí batallábamos un montón, que yo sé que Krill está, a veces no se batalla tanto, por ejemplo, con señal o cosas así, pero en específico en la área en donde ella vivía, pues hasta batallábamos con la señal. Obviamente no se podía hacer un acompañamiento presencial y hasta la ubicación geográfica pues afectó en su proceso, ¿no? Y pues bueno, em, ya para cerrar, solo me gustaría pues agradecer mucho de nuevo por este espacio. También aquí dejo pues las redes de Marea Verde Chihuahua, tanto en Instagram, Facebook, por si en algún momento conocen a una persona que necesita ser acompañada, pues nosotras siempre estamos aquí, porque si el Estado no se organiza, nosotras siempre lo vamos a hacer para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Crisol. Pues damos continuidad con Isis Estrada. Muchas gracias, Sara. Igual compartí contigo unas imágenes porque estábamos batallando con mi pantalla compartida. Y pues antes que nada agradecerles por esta invitación y más después de estas dos grandes ponentes que me toca hablar a mí un poquito más desde una perspectiva, creo que todas tenemos una perspectiva muy subjetiva, pero quiero compartirles un poco sobre cómo fue toparme con el tema de la interseccionalidad y por qué actualmente de manera personal y como Nortejiendo, que es la colectiva donde estoy yo, es algo que ya no es opcional y no es válido que no te cuestiones estas interseccionalidades y cómo nos atraviesan distintos temas. En el tema personal, que fue cuando nos preguntaste, Sara, ¿qué es para nosotros? Para mí fue ir topándome con distintas realidades desde que empecé en el tema del activismo, con el tema de derecho de ciudad. Un poquito de contexto, tengo más de 10 años en temas de activismo, inicialmente organizando como estas ciclistas, ciudadanos urbanos dentro de esta búsqueda de derechos, esta búsqueda de estar en contra de la violencia, y fui aprendiendo poco a poco todos estos distintos contextos, porque siempre me preguntaba por qué si nosotras manteníamos un lenguaje horizontal no podíamos comunicárselo a quienes pudieran tener esta toma de decisiones de la importancia de lo que era diseñar ciudades enfocadas para todas y todos y no solamente con una perspectiva del volante. Y de ahí me fui
a todos estos temas de la peatonalidad, de entender desde la perspectiva de Jane Jacobs y cómo sí aplicaba en algunas cosas aquí en nuestro país y al norte de la ciudad, pero por qué hacía falta también voltear a ver las necesidades y las calificaciones de la caminabilidad de una ciudad con una perspectiva de género, cosa que no existía tampoco en los temas de urbanismo y de diseño de ciudad cuando nos tocaba tal vez tratar un poquito con aquellas personas que estuvieran al mando de todo esto. Y todas estas inquietudes siempre me fueron haciéndome preguntar desde dónde estaba yo parada y de qué cuestiones tendría que yo ponerme desde mi lugar de privilegio para poder entender a las demás. Y creo que en el trabajo del tema del activismo y del arte fue donde pudimos encontrar más este puente de comunicación, no solamente entre quienes tenemos el privilegio de poder encontrarnos dentro de nuestro discurso, de encontrar nuestra identidad sobre la interseccionalidad y en dónde estamos situadas, a quienes no manejan tanto estos temas o si se los quieres plantear de una manera verbal, pues es un poquito complicado, ¿no? Entonces fue ahí como empezamos nosotras a trabajar los temas de, ahora sí que tomar completamente el espacio público, hacerlo nuestra, porque al final de cuentas era del público, y empezamos a encontrar maneras por medio de Nortejiendo, desde reuniones cortas de juntarnos en un lugar público a tejer, dejar algunos tejidos, hasta empezar a ya ponerle título a todas nuestras obras que se ponían en el espacio público. Y desde esa perspectiva creo que fue como pude empezar a entender un poquito más la importancia de que estas acciones, y más en el trato con otras colectivas activistas que muchas veces se daba, ya ahorita ya no, menos mal, porque todavía ahorita ya veo que hay más unión entre las colectivas, pero sí antes era, al menos aquí en el norte donde nosotras nos desarrollamos, había como mucho recelo a veces entre colectivas, tanto de arte como de activismo, o no se encontraba como un punto en común donde pudieran colaborar. Entonces eso fue parte de la inquietud de nosotras como Nortejiendo, de entender que cosas que nos pueden atravesar a nosotras les pueden atravesar a ellas también, y que los temas no están, pues no están divorciados, no vamos de una manera separada unas con otras. Y bueno, todo esto un poquito para tomar el tema del arte en el espacio público, que es una de las cosas que a nosotras ahorita nos mueve, y es el arte activista, el arte social. Obviamente no estamos descubriendo el hilo negro, esto es algo que se ha estado viniendo haciendo desde hace mucho tiempo. Los artistas con temas sociales siempre están hablando desde estas problemáticas, tanto de su contexto o un contexto más social, y me gustó mucho algo que comentó Sara ahorita, es que hemos estado buscando esta manera de encontrar cómo actuar de manera inversa a nuestra individualidad en el espacio público, porque eso a final de cuentas es lo que somos y es cómo convivimos con este entorno. Entonces nosotras empezamos a buscar por medio de acercamiento al arte textil, que también se convierte en un tema que estamos tratando de sacar de la domesticidad de los hogares, de algo que se le quedaba recluido solamente a ciertas personas, a ciertos grupos de edades, o incluso se podía llegar a pensar que solamente era de mujeres. Entonces nosotras quisimos tomar el tema textil como para invadir los espacios públicos, como un puente de comunicación entre todas las personas que no desean o no encuentran la manera de empezar a hablar de temas sociales delicados. Pero antes de nosotras querer llegar a hacer esto, sí tuvimos un tema de cuestionamiento importante, y creo que ahí es para nosotras el tema de la interseccionalidad no es una opción. Siempre cuestionarte desde dónde vienes y siempre cuestionarte qué es lo que quieres comunicar, porque tampoco se trata de robarle la voz a otras personas. Y como eran temas importantes los que nosotras queríamos tratar, pues quisimos empezar a darle voz a aquellas personas que tal vez no tenían esta facilidad de comunicar en el espacio público, como haciéndola parte de nuestras piezas, pero no solamente diciendo, ay, miren, ellas están aquí, sino tratando de ir y comunicarnos con ellas. Ahí no sé si nos pudieras mostrar una de las fotos que te pasé de una pieza que hicimos y que es una de las piezas que nos gusta más instalar en el espacio público, Sara. Esta pieza, por ejemplo, se llama Desaparecer no es normal. Para nosotras ha sido una de las piezas más complicadas que pudimos abordar en el tema de conocer desde dónde íbamos a hablar, porque afortunadamente para nosotras las integrantes de la colectiva no vivimos esa situación de tener familiares desaparecidas,
pero tuvimos el privilegio por medio del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de ponernos en contacto con familiares de víctimas de desapariciones. Entonces, para nosotras fue totalmente plantearles una idea y que ellas estuvieran presentes en nuestras exhibiciones, y lo que nosotras nos tocaba hacer era este puente de comunicación entre lo que ellas estaban viviendo, entre el saber de que puedes estar enseguida de una persona y que está viviendo una situación complicada, y que el hecho de que no te esté pasando a ti no significa que no sea una problemática tuya también. Y buscamos conceptualizar todas estas charlas que tuvimos con familiares en Cuauhtémoc, en Chihuahua y en Parral sobre el tema de la desaparición de sus familiares, todo este proceso de organización que llevan a cabo ellas como ciudadanas, ellas y ellos, y cómo todo esto sigue siendo un tema silenciado, un tema que muchas personas todavía lo ven como que es algo que alguien se lo buscó o es alguien que pues por algo estaba ahí. Entonces nosotras tratamos por medio del arte juntar a las personas como para que conocieran este tipo de problemática que sigue siendo algo tan vigente en nuestro país. Y esto es solamente un ejemplo, pero a lo que nosotras queremos llegar con la interseccionalidad y con el saber que a otras personas esto les está ocurriendo es que estas personas puedan formar parte de lo que nosotras queremos llegar a discutir con alguien más, sin que tal vez tengan que estar ellas ahí presentes, y que de esa manera se pueda entender que es algo más que se debe acudir a la hora pues de hablar del tema de espacio público, de hablar de seguridad, de lo que se le puede reclamar a una persona, de alguna postura política al respecto, o incluso quitarte un poquito este tabú de las pláticas y quitar también un poco el amarillismo sobre este tipo de temas. Me parece importante que por medio del arte se puedan manifestar las personas que generan este tipo de actividades, no solamente nosotras con el tema textil, en los espacios públicos, porque también suele ocurrir que es un discurso importante, pero que se limita a ciertos espacios solamente, o se cree que el arte debe de quedarse solamente en galerías, en museos, o que es solamente para una sección privilegiada. Y en nosotras, por medio de la curiosidad, por medio de la interacción, hemos encontrado que es más sencillo la apertura al diálogo con las personas, con el público en general, y de esta manera compartir experiencias, y de esta manera hablar un poco de desde dónde venimos nosotras y desde dónde hay otras personas viviendo estas problemáticas, y tal vez puedan encontrar un punto en común. Incluso, por ejemplo, en las marchas nos ha ocurrido de tratar de nosotras hacerlo por medio del arte, para que las personas puedan tener este punto en común de diálogo con nosotras, sin querer nosotras imponerles nuestra perspectiva, sino simplemente mostrarles la otra cara de lo que estamos queriendo decir. En este ejemplo, si se fijan, algunos de los listones tienen escritos nombres. De esta manera también tratamos como de darle más personalidad, se pudiera decir, a estas personas. Son tiras, son 3.542 tiras el día que se entregó esta pieza, porque eran 3.542 personas desaparecidas, y estas tiras tienen nombres y mensajes de las familias, y esa es una manera también en la que buscamos que las personas entiendan que es una problemática que existe y que es algo que le puede estar pasando a la persona que está enseguida de ti sin que tú lo sepas. Entonces también buscamos generar este diálogo entre las personas como para dar más conocimiento a ciertos temas que muchas veces nos cerramos porque nos dan miedo, porque, como les comentaba, pueden ser algo tabú. Y respecto al tema, por ejemplo, de las marchas que lo venían mencionando, la compañera Crisol también, que está toda Marea Verde presente ahí, nosotras lo que hemos buscado también es hacerlo por medio del arte, por medio de instalaciones, y tuvimos justo esta conversación con algunas activistas de Francia que vinieron el año pasado con nosotras y querían hacer una instalación en calle aquí con nosotras. Entonces lo que buscamos nosotras hacer fue demostrarles que las problemáticas que tienen las mujeres aquí son muy distintas a Lille, Francia, a pesar de ser también un estado fronterizo. Y lo que hicimos fue como combinar esta manifestación por medio de un performance y por medio de baile. Buscamos a distintas colectivas que quisieran trabajar con nosotras, y es otra manera de nosotros manifestar esta inquietud y esta necesidad de seguir escuchando a quienes tienen perspectivas distintas, violencias distintas, cómo un mismo tema puede detonar distintas formas. Actualmente nosotras nos gustaría hacer este tipo de instalaciones en lugares más periféricos, porque a final de cuentas incluso nuestras instalaciones de arte pues siguen estando muy centralizadas.
Entonces buscamos trabajar también con personas que puedan estar viviendo otro tipo de problemáticas relacionadas con esto, y para lo cual también estuvimos trabajando afortunadamente con personas en el Valle de Juárez. Para nosotras fue una experiencia totalmente distinta ir a trabajar con ellos, porque no solamente queríamos contar la historia de triunfos de luchas sociales que se llevaron a cabo en el Valle de Juárez cuando se habla, por ejemplo, de Sierra Blanca, sino queríamos escucharlo directamente de las personas. No solo vinimos a platicar todo lo que pasó, sino quisimos venir a platicar sobre las personas que estuvieron presentes en las luchas sociales, cómo se vivió para ellas y cómo se vive actualmente en un lugar que pues ha sido tan atacado en los temas de violencia, como se pudiera decir que es el Valle de Juárez. No sé si estoy divagando mucho, yo sé que a veces en el tema del arte suele ser así como algo muy subjetivo, pero básicamente nuestro propósito es ese, seguir encontrando cómo manifestarnos en el espacio público, y creemos que ahorita nuestro reto es justo seguir cuestionándonos incluso todas estas propuestas que hemos tenido para seguir creciendo y quitarnos estas verdades absolutas si queremos seguir tocando los temas sociales y si queremos seguir tocándolos en el espacio público, que es donde hace convergencia todas estas personas. A final de cuentas, estamos abiertas a este tipo de diálogo, a siempre cuestionarnos nuestros privilegios, y nos encantaría seguir trabajando con otras poblaciones que quisieran involucrarse de manera más participativa, más presente en nuestras instalaciones, en el espacio público, y pues obviamente tratar de generar estos vínculos comunicativos, no solamente con la audiencia que en el momento nos ve, sino también tener algún tipo de incidencia haciendo este tipo de ruido, ¿no? O sea, porque llaman la atención, porque ves qué está pasando ahí, entonces te preguntan, entonces es más sencillo abordar algunos temas que pudieran ser complicados. Y pues básicamente, digo, no sé si estoy bien todavía con el tiempo, Sara, según yo me queda como un minuto, pero me gustaría también agregar a este acercamiento con el tema del arte, de que no solamente le pertenece a algunas personas y que todas las personas tienen la capacidad creativa de encontrar distintas maneras de comunicarse, de manifestarse, y creo que también esa puede ser una línea de trabajo importante como para empezar a hablar de estos distintos puntos de vista que todas las personas vamos teniendo y vamos aprendiendo, como para poder lograr trabajar desde este punto de colectividad y fuera de la individualidad, que es lo que muchas veces, al menos nosotras aquí en el tema de arte y de colectivas, lo vemos muy presente todavía en nuestro estado. La individualidad que no está todavía queriéndose casar con la colectividad. Y pues creo que eso es todo. Creo que divagué un montón, pero si tienen preguntas, me dicen. Gracias, y si no, está muy bien. Ay, disculpa que ya no le puse audio al video, pero No, es impresionante porque en lo que están destejiendo se ven están diciendo destejo a la mujer que me enseñaron a hacer, y es constante Sí. la repetición que se va haciendo. Gracias, Igual Isis. todas esas imágenes, te lo agradezco, están en nuestras redes sociales también como Nortejiendo, y pues qué mejor manera de hacerlo desde esta perspectiva de trabajar todas en algo para todas. Gracias. Bueno, damos la palabra a Cristian. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. Me dicen si se puede ver. Ok. Ay. Un segundo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, listo, Cristian. Gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Cristian Moreno, soy estudiante del doctorado en estudios urbanos. Actualmente estoy trabajando con el paradigma de la interseccionalidad. Específicamente trabajo con jefas de familia que habitan en las periferias urbanas de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El contexto pues es distinto al ya mencionado por las compañeras. Y bueno, también me encuentro en una etapa, en una fase de investigación. Aún no he culminado. Estoy trabajando con este tema y he descubierto que este paradigma de la interseccionalidad es sumamente interesante y pertinente, sobre todo para exponer las diferentes y múltiples sistemas de opresión que viven las mujeres, sobre todo por cuestiones de género, raza, etnia, clase, nivel,
nivel académico también, discapacidad, adicciones y un eje importante que es también la cuestión del estado civil. Entonces, ya lo mencionaron las compañeras, quien inicia con este término, que es Kimberly, y hay una frase que me parece importante mencionar, el por qué ella comienza a usar este término, que es sobre todo para abordar el hecho de muchos de los problemas de justicia social, ¿no? Ella específicamente se enfoca en el racismo y sexismo, pero sin embargo, este paradigma, este término permite conocer las injusticias sociales que vive una mujer en el espacio público. Entonces, es por eso que me he inclinado y que considero que es sumamente importante y pertinente para mi investigación. Es nuevo, este paradigma, relativamente nuevo, y de pronto es un poco complejo de comprender, pero una vez que ya está uno leyendo, que está, y además estar situando la lectura con la realidad, entonces descubres la importancia, la pertinencia y sobre todo todo lo que puedes lograr, ¿no? Para poder explicar problemáticas sociales. A ver, aquí. Bueno, el proyecto que realizo, como ya lo comenté, pues estoy trabajando con la vida cotidiana de las jefas de familia. Entonces, existen 3 ejes o 3 dimensiones importantes de la investigación, que es el género, la ciudad y la vida cotidiana. Entonces, cómo ser mujer en el espacio urbano, cómo ser mujer o cómo se vive desde la perspectiva de género en el espacio urbano de manera cotidiana, eh, es traer las experiencias de vida recaudadas por ellas mismas, ¿no? Entonces, son las jefas de familia, específicamente por su condición de jefatura femenina, son mujeres que tienen que cuidar, pero que también tienen que trabajar, ¿no? Y que también tienen que mantener el hogar. Y que también tienen que salir a las calles y que se enfrentan en ellas, situándolas, vaya el término de intersección, situándolas en un punto donde se enfrentan a diferentes tipos de violencia, ¿no? Como la estigmatización, como la violencia estructural, ¿sí? Porque el Estado no protege a las jefaturas femeninas, a las jefas de familia, y además enfrentarse a violencias e incluso en los espacios. Entonces, ser jefa de familia refiere a vivir esta estigmatización social que incluso se ha vuelto una cultura, ¿no? Sobre todo las llamadas mamás luchonas, desde el momento en que recibes el término o que se le señala a alguien así, ya está viviendo una violencia y que esa violencia se puede situar o se puede observar en este espacio, ¿no? En este espacio público, cuando una mujer está caminando en la calle con carriolas, con pañaleras, o cuando una mujer, pues no precisamente que tenga hijos, es jefa de familia, ¿no? O sea, también hay jefas de familia que tienen a padres, que tienen hermanas, hermanos con personas con discapacidad y que se enfrentan de manera cotidiana a vivir, a movilizarse en el espacio urbano y donde pues la infraestructura no es apta para ellas. Entonces, las jefas de familia tienen que cuidar de sí mismos, pero también tienen que cuidar de sus dependientes, pero también tienen que trabajar. Entonces, también hay otra cuestión de estigmatización, o sea, ser violentadas a través de la estigmatización de la misma sociedad, incluso de la familia, por no cuidarse, ¿no? Por escoger mal a la pareja, por tener esa situación, también, o esa condición de jefa, también son estigmatizadas. Entonces, aquí pues hay una doble victimización hacia las personas que tienen esta condición. Entonces, también aquí las mujeres jefas de familia pues son violentadas en las calles. ¿Por qué? Porque, bueno, las calles tampoco son aptas para ellas, no son aptas para transitar. De pronto
ellas que cuidan pues tienen que subir con puentes o subir a un puente peatonal porque pues la calle no, la vialidad, por poner un ejemplo, ¿no? Pues es muy transitada, pero ¿cómo le hacen para subir a la persona a la que cuidan con una silla de ruedas? Por ejemplo, ¿no? Con menores, con alguien con carriola. Entonces, también ellas, bueno, se movilizan dentro del espacio público, pero de pronto a veces se encuentran en inmovilidad. O sea, hay hipermovilidad y hay inmovilidad. Y bueno, cuando estas jefas de familia viven en las periferias de las ciudades, por mencionarlo así, bueno, no todos los empleos se encuentran cerca de sus viviendas. De pronto no hay rutas de transporte, de pronto hay muchos espacios o calles que están obscuras, en malas condiciones y que tienen que recurrir o utilizar más tiempo otros lugares para transitar, para estar más seguras y asegurar sobre todo también a los infantes que llevan ellas, ¿no? O a las personas que cuidan. Entonces, el ser jefa de familia en el espacio urbano, por mencionarlo así, requiere atraer a colación el paradigma de la interseccionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque están viviendo múltiples violencias, no solo por ser mujeres, sino por ser jefas de familia, sino por estar en condiciones de clase baja, y también por no tener un empleo, también por no acceder a la vivienda, por tener una condición de discapacidad o bien últimamente por tener una condición de adicciones. Entonces, es por ello que traigo a colación, hice este esquema nada más para poner un poquito más visible, ¿no? O sea, como las mujeres de pronto en la calle, en el espacio público, pues, de qué manera se movilizan, de qué manera, o sea, de pronto estamos en la calle y no estamos tan metidos de pronto en nuestra vida cotidiana, pero no observamos cómo las mujeres pues pasan con sus niños o con un adulto mayor al que cuidan, cómo las personas que están embarazadas viven este espacio público, cómo de pronto en estas calles pues se intersectan e incluso se cruzan, ¿no? Unas con otras, e incluso una persona que está cuidando a su papá, a su mamá con una enfermedad crónica degenerativa, pues se cruza con la chica que va con la carriola o de pronto con el adulto mayor o de pronto con una persona que está en condición de discapacidad motriz, por ejemplo. Entonces, en el espacio público nos encontramos todas. Y de nosotras las mujeres también dependen muchas otras mujeres y niños y adultos y personas enfermas. Entonces, ¿cómo ahí nos interceptamos? ¿Cómo de ahí también sufrimos esta violencia estructural? Y cómo hay también una oportunidad para hacer más desde la planeación, desde la arquitectura, desde los espacios académicos, cómo generar investigación y crear propuestas de políticas públicas. Entonces, pues esta es pues nada más una imagen para poder situar algunas condiciones que vivimos las mujeres, ¿no? Y bueno, yo estoy utilizando para mi investigación, en las cuestiones metodológicas, estoy utilizando los diagramas del tiempo y los mapas de relieve. Quiero comentar aquí que Gillian Rose, cuando leí el documento que ella hace de la geografía feminista, me gustó mucho y ella cita a Thorstein, quien crea los diagramas del tiempo y cómo ella los utiliza para visualizar las múltiples actividades que realizan las mujeres. Entonces, esta es la metodología que estoy utilizando. También cito a María Rodó Zárate, que ella es feminista interseccional y que ella ha trabajado con los mapas de relieve para mostrar
cómo las mujeres se sienten en diferentes lugares e incluso ya ella que ha trabajado cuestiones más actuales o temas más actuales, pues ya incluso incorpora las cuestiones virtuales. Entonces es interesante cómo a través de ellos y ellas se va a poder mostrar en la investigación que estoy realizando de manera visual los tiempos y las actividades que realizan, pero también cómo se sienten en los diferentes espacios. Entonces ya inicié con mi trabajo de campo. Este es un diagrama del tiempo, uno de los que, de todos los que han realizado. Estoy trabajando con un grupo focal donde las mujeres que son jefas de familia, que habitan en la periferia, bueno, están o muestran qué es lo que hacen desde que se levantan, cómo están viviendo su vida cotidiana. Cabe mencionar que estoy iniciando con este grupo, apenas fue la primera sesión y fue sumamente enriquecedora cómo ellas expresan y relacionan su vida cotidiana con el espacio urbano. Entonces, el espacio público, nosotros somos mujeres que estamos cotidianamente en el espacio público, incluso nos movilizamos más que los hombres por las diferentes y múltiples actividades que tenemos que realizar. Entonces, es importante que consideremos la importancia de la cotidianidad de las mujeres, pero en función de hacer o mejorar o generar propuestas que podamos aportar o contribuir a un desarrollo más sostenible, ¿no? Desde el lugar en el que estamos. Me parece sumamente interesante lo que expusieron las compañeras de cómo lo trabajan, cómo viven el espacio público, cómo podemos expresarnos dentro de él a partir de lo que de pronto nos adolece, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante en mi investigación considerar la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque es un paradigma teórico, pero que también te permite conocer distintas metodologías que se pueden poner en la práctica y que de todo esto resulta transcribir, narrar las experiencias de la vida misma de las personas. Entonces, creo que es muy completo para lo que yo estoy realizando, además que permite visualizar sobre todo las diferentes violencias que viven las mujeres en el espacio público y bueno, también en el hogar. Y bueno, también permite generar esta relación o comprender esta relación directa entre el género, el espacio y lo cotidiano. Entonces, me baso en el urbanismo feminista y bueno, también tener la oportunidad de escribir lo que sucede en la ciudad a partir de una mirada con perspectiva de género. Entonces yo pues cierro con esto, si no lo vivimos, con esta frase, si no lo vivimos, lo percibimos y lo sentimos, pues nos cuesta un poquito más trabajo de empatizar. Y pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, damos un tiempo para comentar y dialogar. Aquí en el chat, el doctor Andreu Marful nos hace unas preguntas. No sé, doctor, si las quiera usted comentar. Sí, con gusto. Buenas Gracias. tardes a todos, un gusto saludarlos. Os felicito a todas por vuestro trabajo. Estoy un poco impresionado. He sentido también un poco de vergüenza por no entender aspectos que estáis mostrando. Parece un trabajo muy valiente y también un trabajo que tiene un punto de algo incómodo que nos afecta a todos, ¿no? Respecto a lo que he estado dando vueltas para un poco también a facilitar un debate, les leo lo que les he escrito. Resalto la dimensión de esta interseccionalidad, en tanto permite estructurar una suma de temas relacionados alrededor de las injusticias, la opresión, si lo he entendido bien,
etcétera. Permite visibilizar situaciones hacia colectivos afectados que no obtienen la comprensión pública suficiente y su respeto. Pero yo pienso, y todo esto, toda esta agresión que reciben, ¿quién la genera es consciente? Es una pregunta que me hago, porque todos participamos de eso, de alguna manera. O hemos participado en algunas etapas de nuestra vida que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Entonces, victimizar, apuntar, pues no se ha hecho, pero estamos dando por hecho que haya un acosador, que hay una persona insensible, que hay un espacio de violencia que adquiere la forma en tópicos, adquiere la forma en colectivos, etcétera. Entonces, esta asignación de roles en este discurso, Cristian, veo que tienes una lectura, bueno, todas tenéis una lectura muy amplia, ¿eh? Pero me, han- me ha venido esta idea escuchándote, pues por eso te la pregunto a ti. Pero si quiere responder a alguna compañera, pues adelante, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Me parece sumamente importante lo que comenta, lo que pregunta, porque realmente creo que aquí de lo poco que hemos hablado es de los sistemas culturales. Vivimos en un sistema hegemónico, estamos patriarcal sobre todo, hay una cuestión de colonización. Entonces, todo eso se junta, las cuestiones culturales, las cuestiones religiosas, que de pronto vamos recibiendo una educación con un sistema de opresión. Es decir, o sea, estamos educados con asignaciones y de roles de género que de pronto las personas no alcanzan o de pronto no son conscientes de esta violencia microestructural y macroestructural que ejerce en muchas ocasiones de manera involuntaria. Entonces, es una pregunta clave, una pregunta muy interesante. Yo no creo de verdad que algún arquitecto haya edificado o planeado una calle para violentar a una mujer, por ejemplo, ¿no? Quizás soy muy atrevida en mencionar eso, pero sí de pronto no tenemos esa cultura o esa visualización desde esta parte más femenina, porque también hay una cuestión que es importante mencionar. Hay algunas carreras que son masculinizadas, como lo es la arquitectura, la planeación, el urbanismo, y hay algunas que son pues más feminizadas, ¿no? Entonces, en ese aspecto y en la cuestión de la planeación urbana, pues ha sido así. Mayoritariamente son más los hombres quienes planean y planean en cuestión de una de ser más funcionales. Entonces, yo sí no creo que sea algo sumamente consciente, pero creo que también por eso estamos aquí y por eso las mujeres estamos en la academia y por eso estamos también trayendo a colación estos temas para visualizar o para invitar a que se piense, se planee, se edifique de una manera distinta. No sé si respondo completamente a su pregunta, pero así es como de la perspectiva que tengo. Muchísimas gracias. Entiendo la idea del código o gen cultural que todos adquirimos que contiene esta semilla de esta dificultad o de esta expresión de la injusticia que luego se manifiesta de muchos modos. Muchas gracias. Gracias a ambos. No sé, ¿alguien más en el chat nada más está esta pregunta o alguien quiere participar? Ah, mira, ya. Ya está Edwin y la doctora María Eugenia. No sé, déjenme ver quién levantó la mano primero. Si me permites, Edwin, es que
no, Por se me hace. favor, adelante. Ok, es que se me hace que va con colación a lo que menciona el doctor Marful. Entonces, yo tengo una pregunta para quien quiera de las compañeras abordarla. Y mi pregunta es, ¿de qué manera la interseccionalidad pues, nos revela un sistema de exclusión que precisamente, ya lo mencionaba la doctora Sara al principio, pues va normalizando la desigualdad? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo que ustedes nos pudieran dar precisamente para ayudarnos a llegar a este estado de conciencia de la relación cuerpo-institución? Es decir, la compañera Medinilla mencionó que lo emocional es político. Entonces, sentir la ciudad no es una reacción simplemente, sino es una vivencia de esa estructura, así lo entendí. Entonces, si ustedes nos pudieran dar como un ejemplo o algo que nos ayudara a entender, pues, cómo desde el cuerpo feminizado, lo que quiera decir eso, cómo se relaciona con algo mucho más estructural, que precisamente genera pues esas tensiones, choques, etcétera, ¿no? Y se puede decir, ay, pues qué histérica, ¿no? Y pues sí, yo diría, pues claro que sí, pero hay un porqué, ¿no? Entonces ese sentir vivir, ¿no? Díganme si no me expliqué bien porque generalmente me doy muchas vueltas. ¿Quieren comentar algo, Crisol, Isis? Crisol iba a decir algo, no sé. Bueno, yo rápido. Algunas de las cosas que se llegaron a hacer en su momento, por ejemplo, porque mencionaban, no sé, igual y si entendí bien la pregunta, pero como unas de las experiencias que tenemos nosotras es que a veces para generar esta conciencia de las violencias y los espacios sí tiende a ser un poquito vivencial, pero no podemos hacer que todas las personas hagan esos mismos recorridos o que acompañen, pero sí hay manera, por ejemplo, de llevar a, no sé, universidades o personas que estén en toma de decisiones o de diseño de ciudad a hacer ciertos recorridos. En su momento lo hicimos como liga peatonal, por ejemplo, los Jane Walks, pero con perspectiva de género, y tratábamos de hacer la invitación, por ejemplo, a hombres cis que nos acompañaran y explicábamos por qué un espacio que se veía bien de día, hasta bonito, porque había un árbol y con sombra y todo, de noche para las mujeres, pues probablemente lo evitabas o gastabas más dinero en Uber por evitar esos lugares que de noche se convierten en una boca de lobo, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotras hacemos o tratamos de hacer es justo eso, que por medio de las instalaciones, pues platiquemos de estas vivencias como para que quienes estén del otro lado, que nunca lo han vivido por circunstancias o el lugar en el que estén o las trincheras desde donde viven, pues entiendan un poquito más esta perspectiva. No sé si estoy yéndome por el lado correcto de la pregunta, pero por ahí pues sí pueden existir distintas herramientas que ya muchas colectivas ciudadanas las hacen en temas de derecho de ciudad, caminabilidad y, por ejemplo, conforme a lo que comentaba, me parece que Cristian, también se hicieron algunas evaluaciones de pues, las medidas de las banquetas, donde deberían de caber 2 carriolas o que haya obstáculos y todo, y por qué las mujeres efectivamente pagan más y hacen más recorridos. Y también se llegó a ver, por ejemplo, en la pandemia que se sentían más inseguras las calles para las mujeres porque por miedo a salir se convirtieron en el tema de cuidados y se quedaron en casa, y quienes usualmente hacían estos recorridos de calles fueron los hombres, entonces quienes seguíamos en la calle de pronto las percibíamos más inseguras. Entonces sí creo que es un tema vivencial desde la experiencia, pero como sabemos que no a todo el mundo lo podemos bajar de sus autos o de sus puestos, pues sí es encontrar estas maneras de comunicarlos desde una manera más como subjetiva o con ejemplos, no sé si contesté la pregunta o si yo me hice más bolas que tú, pero muchas gracias por la participación. No, Gracias, gracias. Isis. Sí. Sí. Crisol, si querías comentar algo. Sí, igual de manera breve. No encontraba cómo relacionarlo con el aborto, lo único que me resonó era como el cuerpo como el primer territorio de defensa. Y ya
tal vez tratándolo en otras perspectivas, dentro de la psicogeografía o la psicología ambiental, pues también se ha demostrado que mucho del comportamiento humano se relaciona directamente con todos los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Palo Alto, California, en su momento, pues hicieron como estudios de ver por qué, no sé, se vandalizaban como ciertos espacios o lugares o por qué se replicaba violencias, y a veces esto tenía que ver con el cómo estaban estos espacios, y a partir de ahí pues empezaban a hacer como muchas otras intervenciones. Ahorita no tengo el nombre de las colectivas que lo empezaron como a hacer, pero esto fue como a nivel Centroamérica, de rehabilitar como espacios públicos, como parques, como calles o cuestiones así, para poder bajar los índices como de delincuencia, ¿no? O de violencia. Entonces, por ahí como me resonó, pero sí en mi trinchera el aborto, pues nuestro cuerpo y las decisiones ante él es nuestro primer territorio de defensa. Gracias. Gracias. Si quieres, el doctor Edwin y luego la abogada Cristina Rumbo. ¿Quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera felicitar a las expositoras por traernos aquí, pues, una reflexión que es supremamente importante y más en el marco del mes de marzo y, bueno, previo al 8M, ¿no? Que mañana va a ser un día importante de protesta, de reflexión, de pugna por los derechos, ¿no? Y bueno, algo que quiero comentar después de oírlas es que vemos como dos grandes componentes, el componente teórico conceptual, que de alguna manera sigue siendo un componente adoptado. ¿A qué me refiero? Y esto no es un ejercicio crítico, ni mucho menos, pero es un componente adoptado porque pareciera que la gran mayoría de los referentes que tenemos, y esto lo hemos discutido mucho con Cristian, son referentes anglosajones, por ejemplo, ¿no? Y carecemos de hacer un acercamiento propio a lo que sucede en nuestros contextos regionales. Y hablar un poco de lo de colonial y el género también va a ser importante en algún momento para entender que desde la experiencia, como bien lo dicen cada una de ustedes, desde la experiencia personal, desde la vida cotidiana y desde el actuar, desde la acción, también puede surgir eh, la postura teórica, ¿sí? Una postura teórica a posteriori, digamos, de la acción. Creo que eso sería bastante interesante de abogar y de trabajar, eh, porque sí, pues leer a Leslie Kern es maravilloso, leer a todas estas autoras ilumina en muchos aspectos, pero incluso ellas mismas lo dicen, ¿no? La propia Leslie Kern, lo veíamos en uno de sus libros con Christian, dice, pues es que yo hablo desde mi perspectiva como mujer canadiense viviendo en Canadá, ¿no? Donde hay transporte público, donde hay una seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con mis pares en Sudamérica o en África? Ella se hace esa pregunta muchas veces. Entonces, quiero felicitarlas por eso, porque creo que en los ejercicios que ustedes están haciendo en sus investigaciones y en sus experiencias, eh, de todo esto puede surgir una postura propia, decolonializada, ¿no? Más bien localizada en las experiencias propias de nuestros territorios. Yo creo que esto es algo muy valioso y por eso me parece que este foro es tan importante. Entonces, eh, quisiera decir muchas cosas más, pero no lo voy a hacer. Lo discutiré con Cristian muchas veces en clase, seguimos trabajando en esto, pero quería agradecerles. Ah, bueno, y una última apreciación. Eh, Hemos tenido también, con Cristian hemos hecho, y con Luis Daniel, desde la teoría queer, hemos hablado, bueno, ¿y toda esta teoría para qué? ¿Cómo lo vemos en la realidad? ¿Y cómo lo vemos en la acción? Y creo que los ejemplos que nos ha mostrado, por ejemplo, Medinilla con todo el tema del aborto, Isis con el tema de la acción artística en el espacio público, creo que son manifestaciones, son expresiones de cómo se puede actuar en el espacio, por ejemplo, desde lo disciplinar, ¿sí? Desde tu actividad artística, desde tu actividad profesional, etcétera, etcétera, cómo se puede tener una incidencia social directa con proyectos que accionan o que detonan eh,
más allá de una reflexión, también un resultado, ¿no? Estos resultados en última son resultados que pugnan por el derecho no solamente a la ciudad, sino por el derecho de ser. Mm, Hay una deuda histórica muy grande, una deuda histórica muy grande con la mujer, ¿sí? Y creo que es importante que esta lucha pues siga en pie. Entonces, de nuevo, felicitarlas y agradecerles por la instrucción y por la manifestación de lo que están haciendo, porque creo que es muy valioso. Y esto a los programas de posgrado que tenemos aquí en la UACJ, que están vinculados con los temas de territorio, pues les sigue alimentando y les sigue ayudando a tener esta perspectiva de género incluida en sus aulas y seguir pugnando y trabajando para que se siga estudiando estos temas y sigan siendo relevantes. Entonces, muchas gracias a todas. Gracias, doctora Aguirre. Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sara. Yo, ya lo decía Sara, soy abogada, pero siempre me ha parecido bastante interesante cómo se aborda el urbanismo en nuestro país y por qué no estamos de una forma transversalizada impactando más estas cuestiones de género en nociones básicas de la dinámica social, ¿no? A mí me parece bastante interesante aunado a la deuda que mencionaba el doctor Edwin, que tenemos como sociedad con las mujeres y cómo las mujeres todavía hasta el día de hoy no podemos hacernos dueñas de los espacios públicos. Y yo creo que algo que es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades es que las mujeres podamos habitar, podamos apropiarnos de esos espacios públicos, incluso hasta a nivel ciudadanía, ¿no? O sea, cuántas personas tenemos en las distintas ciudades en las que vivimos la oportunidad de habitar y de disfrutar de forma plena los espacios públicos. Pero a mí lo que me llama más la atención es que, y lo veo desde la parte jurídica, cuántos años ya han pasado desde la sentencia de Campo Algodonero, donde se señalaba de forma muy específica estas políticas públicas que pudieron haber sido ejecutadas para prevenir la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios, y que muchas de ellas tenían que ver con mecanismos de prevención que estaban adheridos hacia el urbanismo, hacia los espacios públicos, ¿no? Ejemplo, el alumbrado público. A mí me sigue impresionando cómo aquí en Chihuahua, a pesar pues, de ese lamentable antecedente que tenemos muy pocos espacios públicos para nuestro disfrute, teniendo en consideración también las características geográficas de la región y en específico que tiene Chihuahua, pero también de la ciudad, ¿no? O sea, qué tan difícil es caminar la ciudad, estar en ciertos horarios, el poco alumbrado público, digamos, pues bueno, no sé cómo podría decirlo, que realmente alumbre, pues, ¿no? O sea, yo no soy de aquí y desde que llegué y he estado con mi hijo, me la he pasado tratando de buscar espacios públicos donde podamos estar a ciertas horas de la noche y que no representen un miedo, porque a lo mejor y es una percepción de inseguridad fincada por mis propias creencias o mis propios miedos, ¿no? Pero la realidad es que de forma física, pues me parece inseguro, está oscuro o el alumbrado no es el idóneo o no hay tanto alumbrado y eso pues permea mucho miedo y ante el miedo pues mejor la prevención de no estar. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, ¿cómo podemos seguir reclamándole a las autoridades, al Estado en concreto, el uso pleno de estos espacios públicos y cómo de pronto estos antecedentes que hemos tenido, que tendrían que estar orientando pues los esfuerzos no solamente en la planeación urbana, sino en la mejora de estas políticas públicas para tener de forma eficiente, ¿no? O sea, el ejercicio de nuestros derechos, cómo desde el urbanismo, cómo desde la política pública se pueden abordar y o qué están ustedes, además de lo que ya nos compartieron, tratando de incidir en la ciudad para que esto mejore. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé, Sara, que tú has trabajado ahí o yo puedo un poquito comentar algo. Algo que creo que es fundamental, es la cuestión de
institucionalización, ¿no? de los derechos. O sea, tienen que ser, o sea, tienen que no ser como intenciones, sino se tiene que legislar para que las cosas sean posibles. Pasa mucho en los planes de desarrollo urbano, ¿no? O en cualquier instrumento. Hay propuestas, hay buenas intenciones, pero como no hay una sanción, lamentablemente a veces no se lleva a cabo la ejecución. También el tema de la buena práctica, ¿no? Creo que es fundamental. Y en ese sentido quisiera ligar el comentario al tema que comentaba Maru y Marful. Yo creo que no hay conciencia de que muchas de los privilegios que tenemos no son derechos, son eso, son privilegios. O sea, nos encontramos situados en ciertos privilegios, pero como son los propios, pues hay un concepto en urbanismo, ¿no? En el nuevo urbanismo que es not in my backyard, mientras las afectaciones o las modificaciones sean en los patios traseros de alguien más, pero sí bien. Ese sacrificio, ese esfuerzo aparente me va a afectar directamente. Solemos no aceptarlo, ¿no? Igual en ese sentido de los sistemas de opresión, es que se ejercen porque estás considerando que es tu derecho y no que es un privilegio. Entonces, creo que es importante ahí, pues, sobre todo en el ámbito académico, a hacer muy a conciencia de cuál no es un derecho, ¿no? Para todos, y cuando ya está sobrado de privilegios, para que podamos hacer una negociación de que es posible una sociedad más justa, pero, o sea, tampoco es dejarla a la voluntad de las personas. Yo creo que por eso la intervención del Estado es relevante, porque es el organismo que debe regular, ¿no? Y supervisar, pero se ha vuelto el que también oprime o el que también favorece el sistema de opresión. Entonces hay que tener un equilibrio entre la sociedad, las acciones del Estado y los responsables. Y en términos de las desigualdades, pues por eso está la lucha, ¿no? Porque no ha habido la transformación, por eso está la resistencia, porque no ha surgido el cambio, pero pues todas estas acciones se realizan porque aún a pesar de todo creemos que el cambio es posible. Sería el comentario, Sara, si quieres agregar algo. Sí, pues iba a comentar eso. Me acordé que cuando estaba estudiando decíamos, es que los legisladores o los regentes no saben de urbanismo, ¿no? Entonces le pasamos la pelotita a los abogados o a los legisladores, a quien tenía, ay, perdone, Cristi, pero también decíamos, bueno, es que tampoco los arquitectos han llegado a ese nivel de jerarquía en la toma de decisiones, entonces a lo mejor ellos no saben, pero tampoco como en el gremio de arquitectura no habíamos llegado a ese estatus, ¿no? Ya viéndolo después de varios años de haber egresado, dices, bueno, tampoco es ni unos ni otros, ¿no? Yo creo que esa resistencia también viene desde abajo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos acercado al señor que vende paletas, a la señora que tiene la carriola, con la gente que vive y nada más a veces analizamos ciertas zonas, ¿no? Pero como dice Cristian, o sea, ¿qué pasa en las periferias? ¿Qué pasa con esa gente que no tiene ese privilegio, pero tiene derecho? Entonces, creo que en la manera que tanto arquitectos, abogados, licenciados, ingenieros, o sea, todos participemos. En la semana leí que si el feminismo no es interseccional, no es feminismo. Entonces, también mientras nosotras y nosotros estemos separados, ahora en Juárez oí que bueno, siempre hay dos marchas, pero cuando me enteré, no, es que ahora va a ser la marcha separatista. Y yo, Dios de mi vida, porque no es que no queremos que interfiera la gente trans, porque son otras luchas, ¿no? Entonces, mientras tampoco entendamos de que somos todas, todos y todes, encontrar nuestras diferencias, ¿no? Pero ese es nuestro punto de encuentro para seguir adelante. Sara, no sé si me permites. Claro, claro.
Bueno, pues uniendo la pregunta de la doctora Maru, el comentario del doctor Edwin, que por cierto es mi director, le agradezco mucho toda su guía en este proceso, y la licenciada Cristina, reuniendo esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera la interseccionalidad pues revela esta opresión? Las mujeres desde el inicio, o sea, desde el inicio de la civilización estamos trabajando, entonces tenemos el derecho o el privilegio de trabajar, pero no el derecho, no teníamos el derecho al voto, ¿no? Por una cuestión, por un ejemplo cultural, por un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se ve o se visualiza estos sistemas de opresión al momento de ser mujeres, al momento de ser o identificarte como mujer y estar en un espacio y estar recibiendo pues un acoso, o desde el momento en que lo que esté afuera en el espacio que se supone que es para todas y todos, pues no es funcional para ti como mujer, ¿no? También. Entonces, el no tener un automóvil propio con el cual pues quieras transitar una calle, o sea, que te obligue a estar en una condición de ser transeúnte, y no tener o no sentirte segura en las vialidades, no sentirte segura en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque hay una cuestión cultural, un choque cultural que te identifica de que la mujer no debe de estar a horas o a deshoras, les decimos por acá, en un espacio público. ¿Sí? La idea principal, porque yo elegí trabajar con las mujeres jefas o sea, jefas de familia, que habitan principalmente en la periferia. ¿Es por qué? Porque la cuestión geográfica, la cuestión del espacio, tiene sentido. Ahí en el espacio en la ciudad se construye y existe una construcción social, donde en el caso de Mazatlán, por ejemplo, por decirlo así, y creo que en algunas otras ciudades, en la periferia está todo alejado, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes a lo mejor tienen que, allá en el caso de Ciudad Juárez, para irte a una maquila, pues a lo mejor necesitas un transporte pues especial o exclusivo para que te pueda llevar a tu lugar de trabajo. En el caso de Mazatlán, pues todo se encuentra, bueno, la mayoría de los trabajos se encuentran en la zona costera, que está totalmente alejado de una zona periférica donde habitan sobre todo las mujeres, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo podemos reclamar pues este derecho a la ciudad? Bueno, pues existen organismos como la Agenda 2030 que tiene dentro de sus objetivos, pues lograr esa equidad, disminuir la desigualdad, tener ciudades más sostenibles, pero no podemos tener ciudades más sostenibles si no estamos incluyendo a todas y a todos y a todas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reclamar? Bueno, también a través, cada quien desde su lugar. Cada quien, yo como estudiante, pues a partir de la investigación, de mostrar resultados, de estar presentando lo que hago a través del arte, estar en la calle, estar exponiendo con un nombre de cada persona que está revelado en un textil de una persona desaparecida, a través de alguien que a través de su cuerpo decide no maternar, por ejemplo, ¿no? Es así como se va reclamando el derecho y cómo podemos ir solicitando este acceso a todo lo que tenemos. Entonces, pues ya de mi parte sería todo. Muchas gracias. Maru, creo que Maru levantó la mano y luego Isis concluimos. Pues es que me hicieron pensar mucho sus intervenciones. Entonces, volviendo al tema de cómo se vive esta desigualdad en el espacio, pues a lo mejor no quiero sonar muy cínica, pero yo creo que más que pensar en algo muy complicado, podríamos pensar a quién le conviene. O sea, ¿por qué los lugares que tienen luz siguen teniendo más luz? ¿Por qué los lugares que no tienen luz no tienen luz? A pesar de tantos años de asentamiento de esos lugares, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de la manifestación, pues sabemos que hay diferencias, ya las pañoletas lo indican, ¿no?
tiene que ver con el espacio social, cómo se vive de manera diferente, pero esas diferencias no necesariamente deben de significar antagonismo, sino diferencias, ¿no? Y yo creo que hay que responsabilizarnos, como dice Cristian, desde nuestra trinchera lo que hacemos. Podemos decir, hay 2 marchas, hay 3 marchas en diferentes lugares, pero la lectura que hagamos de eso es lo que nos va a posicionar. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Chihuahua sea una manifestación ante el Estado, o sea, que concluya enfrente del Estado. En Juárez jamás nadie se va a parar en una institución del Estado como culminación de una organización. Sin embargo, eso no significa que una está bien y la otra está mal. Significa que son diferentes experiencias con las instituciones. Entonces, yo diría, ¿a quién le conviene que así como la luz siga en la luz y la falta de alumbrado, de bacheo siga en otros lados? Pues ¿a quién le convendría entonces que viéramos estas diferencias como antagonismos? ¿Verdad? Y también me gustaría, como dice Sara, ¿no?, imaginar que es posible ver esas diferencias sin antagonismo. Y entonces a mí me parece que ahí sí habría como una transformación, ¿no? O sea, retomar el espacio social para retomar el espacio físico, pero desde un encuentro no con mis almas gemelas, ¿no?, sino con una experiencia en común de exclusión que tengo desde la estructura institucional, quizás. Entonces, pues no sé, nos están haciendo pensar mucho, ¿eh? En fin, gracias por dejarme hacer otro comentario. No, gracias a ti, Mario. Isis, si gustas comentar. Sí, bueno, agregando un poquito también al comentario que hizo Cristian, y creo, bueno, en general, en la respuesta de todos y yo desde mi experiencia, que tocamos mucho los temas de las luchas sociales, siempre, como les mencionaba ya ahorita, el tema de la interseccionalidad no es opcional. Tuvimos un ejemplo bien grande a nosotras como Nortejiendo, que no conocíamos, ahora que tuvimos la oportunidad de ganar el fondo transfronterizo, de estar trabajando. ¿Sí me escucha? Como que me trabé. ¿Sí? Estuvimos trabajando con personas en el Valle de Juárez, y me imagino que todas las personas que están en Juárez conocen pues todo el triunfo en contra del tiradero nuclear de Sierra Blanca. Para nosotras fue muy impactante todo el trabajo que se hizo en ese tiempo desde la lucha social, porque, por ejemplo, hablando ahorita de los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se lanzó hace un montón de tiempo y va el 17% cumplido al día de hoy. Entonces es preocupante, pero en mi experiencia que estuve trabajando en temas de empresas socialmente responsables, como que el acercamiento siempre quería ser desde arriba y no desde quienes deberíamos de tener la información de reclamar algo. Entonces, en mi perspectiva, sí creo que es muy importante nosotras como personas, como ciudadanas de a pie, seguir informándonos, seguir buscando estas luchas sociales y seguir apoyándolas y seguir teniendo esta conciencia de que no hay una inmediatez para lograr las cosas, pero que sí es posible, o sea, pero con el ejemplo de Sierra Blanca, que para nosotras fue muy importante porque fue en una época que no había internet, no había viralidad, y que llegaron a pues, ser un movimiento nacional y también internacional que pudo parar el tiradero nuclear. Estuvimos hablando con algunas de las personas que lo iniciaron y siempre lo hicieron desde la información. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los temas de desarrollo sostenible, pues informarnos, ¿no? De estas 16 metas y qué podemos hacer desde nuestras trincheras, cómo informarnos y cuáles son nuestros derechos, como mencionabas, cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestros derechos y cómo tratar también nosotras como ciudadanas informadas de seguir buscando tener esta incidencia, pero suele ser algo cansado, la verdad, o sea, y yo creo que Crisol no me va a dejar mentir con el tema del activismo, es agotador
y muchas veces se da este burnout, pero creo que entre más hacemos difusión, yo siempre he creído que la protesta sí debe existir, pero con propuesta. Entonces, si la propuesta es informar, pues también mantenernos nosotras informadas, ¿no? Desde qué trinchera estamos luchando nosotras y con esta escucha empática hacia quienes tal vez no compartan los mismos puntos de vista que nosotras, como para ver en dónde podemos tener algún punto de encuentro, como para generar un diálogo que nos pueda seguir permitiendo caminar juntas. O sea, yo sé que suena igual muy soñador, pero sí creo que las luchas sociales y muchos de los logros que se pueden llegar a dar empiezan desde nosotros, o sea, desde los de abajo, mal dicho, desde quienes estamos abajo, porque somos quienes tenemos que estar informados. Lamentablemente, y en mi experiencia, y no por tirarle a empresas ni nada así, el caso, por ejemplo, del Valle de Juárez es pues son personas que se están viendo cada vez con menos recursos porque cada vez hay menos oportunidad de empleo y muchas veces hay más oferta en Ciudad Juárez, entonces los camiones llegan a ciertas partes, las personas se siguen yendo, se sigue convirtiendo en un lugar como para personas ya mayores, entonces sí se da toda esta problemática estructural desde el tema de abandono de los espacios, entonces hay más violencia, entonces tocando otra vez ahora el tema de la abogada, que se me fue aquí la pantalla, no me acuerdo de su nombre, muchos de los casos de los espacios públicos recuperados son porque la ciudadanía los recupera. Entonces, no sé si han visto este meme de que el arquitecto lo diseña de una manera, pero el usuario agarra otro caminito y es el que a final de cuentas es el que funciona. Muchas veces nosotras, para poder proteger nuestros espacios, tenemos que conocerlos e identificarnos con ellos como para protegerlos. Entonces, creo que sí nos toca a nosotras esa responsabilidad y luego ya llevarla de manera independiente a nuestros espacios, ustedes como catedráticas, como estudiantes, como artistas, como lo que sea, y buscar estos puntos de encuentro, ¿no? De información y seguir compartiendo esta información y este ánimo por la lucha social. Pero sí, suele ser cansado, entonces sí se me hacen importantes este tipo de espacios también, como para dar difusión a este tema y conocer a más personas que eventualmente pues puedan ayudarte a hacer convergencia en espacios importantes. Gracias, Isis. Crisol, ¿quieres comentar algo, por favor? Sí, igual, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero sobre todo desde lo que nos comparte aquí en el chat, no sé si era doctor Andreu, pero voy a quitar la formalidad y voy a decirte lo que nos comparte Andreu. Me quedo pensando mucho incluso desde todo esto que hemos estado como platicando, pues yo definitivamente no soy arquitecta, pero siempre he pensado que la psicología y la arquitectura se relacionan un montón, porque por ejemplo, mucho de nuestro comportamiento humano pues también interfiere en los espacios en donde estamos, ¿no? Y creo que también mucho el ejercicio que hace como él o la arquitecta de hacer una introspección del cómo va a impactar mi diseño para el bienestar, pues se relaciona un poco, ¿no? Pero pues también creo que aquí también mucho lo que hemos hablado y lo que compartía de que, bueno, me resonó mucho el tema de la biopolítica y el biopoder de Michel Foucault, ¿no? O sea, o oprimidos y opresores, o bueno o malo, o cuestiones así. Y aquí yo cito de nuevo como el tema de lo emocional es político. Siempre se centra más la importancia hacia la racionalidad, hacia la mente, o cuerpo, antes que nuestras emociones, nuestra emotividad, nuestro corazón, yo qué sé, ¿no? Entonces creo que también puede ser como esta invitación desde lo que comenta de gracias por humanizar nuestras mentes, pues también hay que tener nuestras mentes más sensibles, por eso lo emocional es político. Si seguimos construyendo, yo ya dije seguimos construyendo, ¿eh? Bueno, si se siguen haciendo como estas estructuras o estas propuestas de diseño únicamente desde la racionalidad, o sea, pues qué chido, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo un ejercicio intelectual bien padre, ¿no? Pero si dejamos de lado nuestra emocionalidad o que lo emocional es político, pues también no estamos siendo tan interseccionales y pues algo nos está faltando por ahí. Muchas gracias. Gracias, Crisol. Pues sí, quitarnos ese, bueno, siempre esta lucha, ¿no? Ay, mira, ya vi manos levantadas de aplausos. Qué gran cierre, Crisol, y gracias también a todos por sus comentarios.
Es un placer como no estar siempre en la academia con estas, a lo mejor, discusiones muy racionalizadas, muy fundamentadas. Claro que es benéfico para nosotros. Yo he aprendido muchísimo gracias a este doctorado, pero también escuchar la voz de la experiencia, las gentes que, como dice Isis, no son de abajo, no somos de abajo, pero tienen ese espíritu de esa escucha, ¿no? Que decía Crisol, de ese entendimiento, de ese acompañar. Y bueno, yo creo que estamos por buen camino. No sé, agradecer a las instituciones, doctor Vladimir ya lo vi ahí, a René ya se desconectó, pero pues les agradezco mucho sus participaciones y síganos en redes de la UACJ. Van a seguir los viernes con ciertos temas, diferentes temas bien interesantes. Y bueno, sin más por el momento, no sé si alguien quiera comentar algo. Muchísimas gracias. Sara. Sí, así nomás, es que se pierdo sonido y apago cámara porque se pierde mi señal. Solo también agradecer mucho la participación y algo que creo que he entendido también que como académica, que por ejemplo el activismo, aunque dicen que es muy cansado, yo lo agradezco mucho porque creo que también nosotros desde la academia tenemos que empezar a abrir esa brecha, ¿no?, hacia la incidencia con la comunidad y empezar a hacer más que buenas reflexiones, generar nuevos espacios, ¿no?, para también ahí es, y otra cosa es que sistemas de opresión se entrecruzan, por eso a veces suele ser complicado derribar, ¿no?, estas barreras, porque así como hablamos de interseccionalidad, pues el sistema también está interconectado. Y entonces decía Maru, ¿a quién le es conveniente? Pues claro, al que se beneficia de eso, ¿no? Entonces empezamos a ver que los sistemas pues están uno sobre otro, entonces es más difícil derrumbar la barrera, pero pues agradecer el espacio, Sara, y todo tu esfuerzo también por esta mesa. Muchas gracias. Gracias, pues damos por concluido esta mesa temática. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye, gracias.